Buenos días, hermanos. Qué bendición verlos una vez más. Qué bueno, hermanos. Estamos aquí una vez más, un domingo, compartiendo una nueva forma o una forma diferente de compartir la palabra. Sabemos de que tenemos la reunión los jueves, sabemos de que los sábados en la mañana estamos los varones reunidos, los martes, cada 2 martes las mujeres, y la iglesia los domingos. O sea, tenemos una gama de reuniones y no nos debemos de quejar de que no tenemos reuniones. Recordemos que los hermanos del primer siglo pasaban tiempo juntos, comían juntos, oraban juntos y trataban de pasar lo más juntos posible. Y eso es lo bueno, saber de que el domingo tenemos que venir con el corazón preparado para escuchar la palabra que se va a compartir. Tiene su punto la reunión de los domingos. Quiero decirles acerca de... Vamos a estar hablando de un tema muy importante que tiene que ver con el carcelero de Filipos. Hemos escuchado mucho acerca del carcelero de Filipos, pero antes de eso me llama la atención que estuve buscando información acerca de la responsabilidad de un carcelero. Y es que el carcelero tiene la responsabilidad de que los presos o los privados de libertad no se salgan. Esa es una de las responsabilidades. Y lo otro es que no se vayan a suicidar, ¿verdad? O sea, que no les vaya a pasar nada también ahí, que alguien vaya, los vaya a herir o los vaya a golpear, los vaya a matar. Por lo menos esa es la responsabilidad, aunque en la realidad pues muchas de esas cosas pues no se cumplen. Pero transportémonos al carcelero de Filipos. Él sabía que tenía esa responsabilidad de que los presos, los que llegaban ahí, no tenían que salirse, ni tampoco que les fuera a pasar algo, que alguien les iba a hacer algo a ellos. Vamos a estar leyendo en Hechos, Hechos capítulo 16, pero vamos a leer del versículo 24 al 34, perdón, aquí tenemos, del 24 al 34. Vamos a aprender acerca del carcelero de Filipos, así que abran sus Biblias y busquen el libro de los Hechos, el capítulo 16, de los versículos del 24 al 34. Pero vamos a orar antes para que sea el Señor que prepare el corazón ahí, así como hemos venido ahora en la mañana, ¿verdad? Ya disponiendo nuestra mente de poder estar aquí, preparemos el corazón. Pongámonos de pie para darle gracias a Dios. Señor Jesús, te damos gracias porque nos has traído esta mañana a este lugar. Aprovechar una vez más una reunión más donde se comparte tu palabra. Sabemos que tú estás levantando hombres y mujeres líderes en las diferentes reuniones, en las reuniones de mujeres, reuniones de varones, reunión de los jueves. Sabemos que tú estás trabajando en la vida de cada uno de nosotros, en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por esas mujeres y esos hombres dispuestos a escudriñar las Escrituras y compartirla con los hermanos y las hermanas. Te quiero rogar esta mañana que, así como tú permitiste que estuviéramos aquí esta mañana, que prepares el corazón de cada uno de nosotros y que abras el corazón de nosotros para que tu palabra entre a nuestros corazones. Necesitamos tu palabra, Señor. Y esta experiencia del carcelero de Filipos, necesitamos aprender de ella para que nuestra vida te glorifique a ti, Señor, para que tu nombre sea glorificado en la vida de cada uno de nosotros. Ponemos todo este tiempo en tus manos, en tu santo nombre. Amén. Siéntense, hermanos. Busquen ahí, por favor, en el libro de los Hechos. Antes recordar un poco, primero estuvimos hablando de la mujer ejemplar de Lidia. O sea, todos sabemos que en Filipos, cuando Pablo llegó, hubieron 3 eventos importantes que dieron lugar a la iglesia de Filipos.
Uno, Lidia, la mujer ejemplar, que hablamos acerca de ella, cómo los hombres y las mujeres podemos aprender acerca de una mujer ejemplar como Lidia, una mujer que oraba, una mujer que dispuso su corazón para aprender, una mujer que ofreció sus bienes, sus recursos para el servicio de la iglesia, para que el mundo sea alcanzado para Cristo, en este caso la ciudad de Filipos. Pero también vimos el domingo pasado acerca de que Pablo, recordemos que Pablo encontró a Lidia a la orilla del río, que es donde se reunían las mujeres a orar, porque no había sinagoga, entonces las mujeres se reunían ahí. Pues una mañana, un sábado que Pablo iba hacia el río, se encontró una mujer adivina, una mujer llena de demonios. Eso es lo que hablábamos el domingo pasado, acerca de las diferentes presentaciones o diferentes envases de la brujería, ¿verdad? A través de leer la mano, tirar las cartas, los adivinos, el horóscopo. Y esa mujer lo que tenía era demonios, y como Pablo y Silas sacaron los demonios de esa mujer, entonces las personas que hacían negocio con esa mujer se enojaron, se quejaron ante los magistrados, y lo que lograron fue que metieron preso a Pablo. Y en el versículo 23 del capítulo 16 de Hechos dice: después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. O sea, como quien dice, una cárcel de máxima seguridad. Y a partir del versículo 24 dice: el cual, recibido este mandato, o sea, el carcelero, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esto es lo que vamos a compartir, hermanos. Tenemos 4 puntos que queremos abordar en relación a este pasaje de Hechos 16 del 24 al 34. En primer lugar, la salvación de la condenación eterna. 2, respuesta que necesitas escuchar. Comienzo del discipulado. 4, mostrando públicamente tu fe en Cristo Jesús. Y 5, la salvación trae regocijo al verdadero creyente. Miremos el primer punto, la salvación de la condenación eterna. Hechos 16 del 29 al 30. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y aquí detengámonos un poco, porque esta pregunta es clave, ¿verdad? Es clave. Pero ¿por qué? ¿Qué fue lo que lo motivó al carcelero a hacer esa pregunta? Recordemos que él tenía la responsabilidad de que los presos no se fueran a ir, porque si no, todo caía sobre él, y estaba en el Imperio Romano. Recordemos que Filipos es una ciudad tomada por los romanos, y que algunos se iban a vivir ahí, los
los del ejército, los retirados del ejército, pues estaba con las leyes romanas. Entonces era bien delicado si los presos se salían, y para más que le habían encomendado que Pablo estuviera en la de adentro, en las rejas de adentro, en la de más seguridad. Y él, cuando sintió el terremoto, y dice que se despertó, a lo mejor se desmayó de algún golpe porque tembló, dice un gran terremoto, dice Lucas, un gran terremoto, y se abrieron las rejas, las puertas de donde estaban los presos, y él tembló y se postró a los pies de Pablo y Silas y comprendió que el terremoto había sido sobrenatural, no había sido una manipulación de Pablo y de Silas. Entonces miremos aquí dos cosas. Una, que él no murió por causa del terremoto. También no murió porque él se iba a suicidar, recuerden. Porque si estos se fueron, a mí me van a matar, entonces mejor me mato yo. Entonces él se hizo la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Se salvó de morir del terremoto y se salvó de la muerte de que él se iba a suicidar. Ahora quería salvarse de la condenación eterna. Hermanos, ya vio que se salvó, su vida se salvó del terremoto, lo salvaron de no suicidarse. El testimonio de Pablo y de Silas dice que él los oyó cantar, y fuerte, y todos los presos lo oyeron cantar. Yo no sé ustedes cómo se ponen cuando tienen dificultades, si se ponen a cantar o nos ponemos a cantar, mejor dicho. ¿Cuál es nuestra respuesta ante las dificultades que tenemos? Porque todos aquí pasamos por dificultades. Pablo estaba en una gran dificultad, pero la confianza de Pablo era que el Señor estaba al control. Dice: si estás triste, ora; si estás contento, alaba al Señor. Entonces quiere decir que Pablo no estaba triste, estaba contento, porque estaba alabando al Señor. Y yo creo que es bien duro cuando tú agarras fuerza cuando no tienes ninguna, y en vez de estar triste te pones a alabar al Señor, contento. O sea, yo admiro a una hermana aquí que siempre la cara es como anda feliz, y anda contenta, y siempre feliz, y se mira como que no tuviera problemas, ¿verdad? Y ella, el rostro, ¿verdad? Una felicidad que se le mira en la cara. Y yo digo, ¿será que no tiene problemas, hermana, verdad? Pero es interesante ver cómo habla, y con una amabilidad, es increíble. Pablo estaba contento, no estaba triste. Si hubiera estado triste, hubiera estado orando, pero él estaba contento y lo mostró que estaba alabando al Señor. Entonces vamos a hablar del carcelero, pero también vamos a hacer un contraste del carcelero con Pablo, porque no podemos hablar aisladamente del carcelero sin referirnos a Pablo. Entonces, interesante, hermano, la actitud que tú tienes. La del carcelero estaba ahí seguro, estaba confiado. Recuerden que tenían que ser tiesos los carceleros, ya duros, mostrar eso. Y peor que estaba en el Imperio Romano, ¿verdad? Tenía que reflejar eso. Pero Pablo estaba contento. Pablo estaba contento. Yo no sé cuál es la mayor dificultad que ustedes han tenido, y ustedes que ven por Facebook. No sé cuál es la mayor dificultad, pero yo pienso que si lo que venimos hoy, hermanos, es porque vamos a aprender, es porque queremos aprender y queremos salir diferente, y la palabra de Dios es la que transforma nuestras vidas. Entonces, cuando tú salgas hoy, tú tienes que pensar, ante esa dificultad tan enorme y tan grande que tú tienes que estar contenta, porque tienes que estar segura o seguro que el Señor está al control. Pablo no sabía lo que iba a suceder, sin embargo su confianza estaba en el Señor, y eso lo reflejaba, y el carcelero lo notó. Mire qué interesante, el carcelero notó en quién estaba la confianza de Pablo, porque Pablo le gritó y le dijo: no te hagas ningún daño, aquí estamos, nadie se ha ido de aquí,
aquí estamos. O sea, la confianza no era porque se abrieron las puertas y aprovechemos, ¿verdad? Es del Señor, salgamos corriendo. No, aquí estamos, les dice. Porque mire la enseñanza principal aquí, es que el Señor usó toda esa situación para el progreso del Evangelio. El Señor estaba interesado en el carcelero y estaba utilizando a Pablo en medio de esa dificultad. No sé si tú te has puesto a pensar que lo que tú estás pasando ayuda para el progreso del Evangelio. Es muy probable que en medio de la situación tú te preguntes, pues yo no sé en qué va a ayudar esto para el progreso del Evangelio. Pero Pablo no sabía en qué iba a ayudar estar encarcelado injustamente, en qué iba a ayudar para el progreso del Evangelio. Pablo no sabía. Y yo no quisiera, hermano y hermana, que tú te vayas y aunque no entiendas en qué va a ayudar tu situación para el progreso del Evangelio, aunque no lo entiendas, pero tienes que creerlo, porque es por fe. Recuerden el tema, es la fe, estamos hablando de la fe. Si venimos aquí es por fe. Si vas a salir adelante con tus situaciones es por fe, pero tienes que creer que en medio de esa situación el Señor lo va a usar para el progreso del Evangelio. Lo usa para el progreso del Evangelio. Yo puse un mensaje en el grupo que me gustó mucho y lo aprendí esta semana, que decía, y lo publiqué en Facebook, que decía, ¿por qué mejor no sufres el agravio? O sea, mantén buenas relaciones con los hermanos de tu iglesia. O sea, ¿por qué mejor no sufres el agravio? Deja que otro, si quiere sentirse que ganó, pues que se sienta que ganó. Pero tú sabes en el Señor que no ganó. Pero tú tienes que tienes que sufrir el agravio. Tienes que pasar por alto la ofensa. Pablo pasó por alto la ofensa. Pablo sufrió el agravio porque era injusto lo que se estaba haciendo con él. Y tú puedes pensar, yo realmente no sé qué situación estás pasando, pero tú puedes decir, pero es injusto lo que me está pasando. ¿Por qué me está pasando eso a mí? Es injusto. Pero Pablo, es injusto lo que le pasó. Y Pablo estaba contento, hermano. Alabemos al Señor, hermano, en medio de la dificultad. Creamos que el Señor todo esto lo está usando para el progreso del Evangelio. Amén, hermanos. Vamos a cambiar, hermanos, por el Espíritu Santo que Dios dejó en nosotros. La palabra, el Espíritu Santo nos está convenciendo, nos redarguye de que toda dificultad que Pablo se encontró, Dios utilizó a Pablo para esa situación, para el progreso del Evangelio. Pero miremos entonces el punto número 2. La pregunta que hizo el carcelero fue, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una pregunta concreta. Una pregunta no es, ¿qué debo hacer para que me vaya bien? ¿Qué debo hacer? No, dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una pregunta concreta. Y Pablo y Silas tenían la respuesta correcta. Es lo que dice el número 2. Respuesta que necesitas escuchar, porque como la pregunta fue concreta, fue precisa, la respuesta tiene que ser concreta y tiene que ser precisa. Y Pablo y Silas tenían la respuesta correcta. En el versículo 31 de Hechos 16, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Concreta la respuesta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No le dijeron, mire, te tienes que portarte bien, ¿verdad? Tú tienes que hacer buenas obras. Tú tienes que vivir una vida en rectitud. No, nada de eso. Porque si una persona no tiene a Cristo en su corazón, recordemos que el Espíritu Santo viene a morar en la persona cuando ha recibido a Cristo. Y si no ha recibido a Cristo, ¿cómo va a andar en rectitud? O sea, tiene que primero recibir el regalo de salvación. Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pablo y Silas tenían la respuesta correcta, que el carcelero necesitaba oír. Fíjense que esta semana una compañera me abordó y tenía un problema con una persona
con una hermana de la iglesia donde ella se reúne, porque a mí me toca atender hermanos de la iglesia y hermanos que no vienen a la iglesia, que van a otra iglesia, pero que me buscan por consejería. Y resulta que yo tengo que estar ahí dispuesto, ¿verdad? Dispuesto para toda buena obra. El asunto es que cuando ella me menciona el problema que hay entre ella y la hermana de su iglesia, entonces yo solo me acordé de esta iglesia de Filipos. Habían dos mujeres, buenas hermanas, que dedicadas al servicio al Señor, pero que tenían pleitos entre ellas dos, no se hablaban, ¿verdad? Pero habían sido hermanas que le ayudaron a Pablo a plantar la iglesia. Y viene Pablo y le dice: les pido a estas dos mujeres que se pongan de acuerdo. Y al encargado de la iglesia le dijo: tú ayúdales a ellas a que se pongan de acuerdo. Entonces, cuando yo le leí el pasaje, yo la puse a la compañera a que leyera el pasaje. ¿Saben qué me contestó ella? Me dijo: ya no sigamos hablando. Ya usted me dio la respuesta que yo necesitaba oír. Ya ahora yo sé qué tengo que hacer y lo está diciendo la palabra de Dios, así que lo que me queda es obedecer lo que dice la palabra de Dios. Así que no más, ya no hablamos más y ahorita mismo hablo con ella y me voy a poner de acuerdo para verme en la tarde con ella. La voy a invitar a un café para platicar. Y, o sea, yo no le dije un montón de cosas. Yo creo que la plática duró a lo más unos 10 minutos. Y ella llegó como que la plática iba a ser toda la mañana, con un gran problema. Pero cuando está la respuesta correcta a la pregunta concreta, entonces no más tiempo. Solo se necesita obediencia. Y Pablo y Silas tenían la respuesta correcta. ¿Qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque la pregunta fue concreta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entonces, hermano, no andes dándole vuelta a la cosa. Si tú ya entendiste que la salvación es por gracia, que es por medio de la fe, que no es por obras, ¿y para qué le vas a dar tanta vuelta si el evangelio es por gracia, por medio de la fe, que no es por obras, que Jesucristo murió en una cruz? Ya lo vamos a ver en detalle. Cuando Pablo le dice cree en el Señor Jesucristo, ¿a qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a dos cosas. Una, creer en que el Señor es quien dijo ser. Cuando le dice cree en el Señor Jesucristo, dice, tienes que creer que el Señor es quien dijo ser. Primero, ¿quién crees tú que soy yo? Le dice Pablo a los discípulos. La gente dice que tú eres no sé qué, pero ¿ustedes quién dice que soy yo? Y aquí es la pregunta bien clave para nosotros. ¿Quién creemos nosotros que es Jesucristo? Entonces, cuando Pablo y Silas le dicen al carcelero, cree en el Señor Jesucristo, número uno le están diciendo, cree que el Señor es quien dijo ser. Eso. Y número dos, cree en lo que el Señor hizo para liberarte del castigo y sufrimiento eterno. Cuando le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, le están diciendo que crean estas dos cosas. Y las vamos a ver en detalle. Número uno, creer que el Señor es quien dijo ser. Ahí tenemos en Juan, para que no pierdan ustedes Hechos 16. Miremos, aquí está el versículo. ¿Qué dice Juan capítulo 6, versículo 28 y 29? Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Oiga bien, las obras de Dios. Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la obra de Dios. Y mire la pregunta, vaciladora la pregunta. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, como no podemos hacer las obras de Dios, las obras que nosotros pensamos, las buenas obras. Y Jesucristo se fue a lo más importante. O sea, sabemos de que Efesios 2:10 dice que Dios estableció las buenas obras para que las hiciéramos. Pero no nos enfoquemos, o sea, cuando hablamos de la salvación, no es concentrarse en Hechos 2:10, es concentrarse en Hechos 2:8-9, cuando hablamos de la salvación. O sea, las obras tienen su lugar.
Pero aquí la pregunta vaciladora es, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Como quien dice, no podemos cumplir las buenas obras, decirnos de qué forma vamos a cumplir, hacer todos los mandatos de Dios. Y Jesucristo les dijo, ustedes no necesitan cumplir para salvarse, no necesitan cumplir todas las obras. La obra de Dios se resume en que crean en que Él, ¿a quién envió Él? ¿A quién envió? ¿Ustedes saben a quién envió? Les está preguntando. Esa es la obra de Dios. Eso es lo que Él quiere que ustedes hagan. Porque las buenas obras nos salvan. Entonces Jesucristo los agarró y los centró. Ustedes, la obra de Dios es que crean a quién envió Él. Y se estaba refiriendo a Él mismo. En Juan 20, del 30 al 31. Juan 20, del 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales, oiga bien, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Muchas obras que hizo Jesús. Pero, el versículo 31, pero estas se han escrito miren cuál es el propósito de los milagros que hizo Jesús. Para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ese es el objetivo de las obras que hizo Jesús, de los milagros que hizo Jesús, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Amén. Lo que al Señor le interesa es tu salvación. Eso es lo que le interesa. O sea, cuando el carcelero le preguntó a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, no sé si él estaba pensando en la lista de cosas que tenía que hacer. Cuando la respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo. Entonces, cree en quién es Jesús. ¿Qué significa Jesucristo para ti? Eso es lo que tenemos que creer, ¿verdad? Cuando te pregunten, cuando Pablo y Silas le contestaron al carcelero, cree en el Señor Jesucristo. ¿En qué? Yo sí creo, pero ¿tú crees quién es Jesús? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo en Él tú tienes vida eterna. ¿Tú crees eso? A eso se estaba refiriendo uno de los puntos cuando le dijeron al carcelero, cree en el Señor Jesucristo. Otro punto cuando le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, el número 2, dice, creer en lo que el Señor hizo para liberarte del castigo y sufrimiento eterno. Que eso es lo que el carcelero andaba buscando. Ya no murió por el terremoto, no murió cuando quiso suicidarse. Entonces ahora le dice, ¿cómo me salvo? Y le dijo, cree en el Señor, en lo que el Señor hizo para liberarte del castigo y sufrimiento eterno. Veamos 1 Corintios 15, del 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Inciso A, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cuando tú le empiezas a dar el evangelio a una persona, tú tienes que empezar por ahí, hacerle ver a la persona que ella es pecadora y que tú eres pecador, y eso es lo primerito. Y luego que Cristo murió por tus pecados, o sea, por los tuyos y por los míos. Mire bien, la palabra es interesante, ¿verdad? Nos dice hasta cómo debemos hacer las cosas. A veces nos perdemos y dice, no, es que yo no puedo evangelizar porque yo nunca he evangelizado. O sea, yo admiro a muchos de ustedes cómo sale el evangelio, cómo les hablan de Jesús a las personas. Aquí estamos viendo lo que Pablo escribió en 1 Corintios, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Quiere decir que somos pecadores. Tú tienes que enfrentar y decirle a la persona, tú eres pecadora, yo soy pecador, todos somos pecadores, pero Cristo murió por nuestros pecados. Eso es lo que tú tienes que creer acerca de Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Tienes que creer que tú eres pecador y que Cristo murió por tus pecados. El inciso B, que Cristo fue sepultado, ¿verdad? Jesucristo padeció, fue crucificado, derramó su sangre y murió. Y lo bajaron de la cruz y fue sepultado. Mira el evangelio completo. Fue sepultado. Y inciso C,
que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Jesucristo demostró que Él es Dios cuando resucitó de entre los muertos. Eso es el otro punto que hay que enseñarle a la persona. Cuando Pablo y Silas le dijeron al carcelero, cree en el Señor Jesucristo. Pero a veces quedamos en el aire y eso, ¿cómo? ¿Qué es? ¿A qué se estaba refiriendo cuando dijo cree en el Señor Jesucristo? Número uno, que creyera quién es Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, eso. Y número dos, que fue que lo que Él hizo para salvarte del castigo eterno. Eso tú tienes que creer. Ese es el Evangelio. Por eso decimos que el carcelero aceptó a Cristo. Recibió el regalo de salvación porque creyó quién es Cristo, porque Pablo y Silas le hablaron acerca de Jesucristo. Una persona no va a conocer acerca de Jesucristo si tú no le hablas. ¿Cómo vas a saber acerca de Cristo si tú no le hablas? Y número dos, ¿qué fue lo que vino a hacer Jesucristo? Le das el Evangelio. Mire qué sencillo da el Evangelio. Tú y yo somos pecadores, fallamos y necesitamos el perdón de pecados. Y eso lo hizo Jesucristo. Él murió por nuestros pecados. Él nos reconcilió con el Padre porque los pecados nos separaban de Dios. Y por eso Él murió. Pero no está en la tumba. Él resucitó porque Él es Dios y demostró que tiene poder sobre la muerte. Claridad en el Evangelio, hermanos. Claridad, claridad. No hay pérdida. O sea, si ya no damos el Evangelio con claridad, es porque necesitamos más ayuda. Así que ahí estoy, tienen mi número de teléfono. Les puedo compartir esta captura de pantalla si ustedes gustan. En ese segundo punto, ahí está bien claro los pasos para dar el Evangelio. La misma Biblia nos dice en 1 Corintios 15, del 3 al 4. Veamos qué es creer. Porque algunos dicen que creer no tiene relación con fe. Creer es confiar, apoyarse en. Ustedes salieron de sus casas. Ustedes vinieron confiados en que había reunión hoy, en que iban a llegar y mínimamente iba a estar el pastor, ¿sí? Ustedes salieron de su casa y nadie me llamó por teléfono. Como los estudiantes, ¿verdad? Que me llaman, ¿va a dar clases hoy? Y yo les digo, miren, si yo no digo que no voy a venir, ustedes no me pregunten si van a haber clases. Ustedes vengan. Ahora, cuando yo no he estado, por alguna razón, les aviso, o un día antes o en la mañanita, ¿verdad? Para que ellos no vayan a la universidad por la clase que yo les doy. Porque también tengo otras responsabilidades dentro de la universidad, aparte de dar clase. Entonces, ninguno de ustedes me llamó en la mañana y va a haber la iglesia va a haber estudio bíblico hoy. Es que si no va a haber, no me levanto, ¿verdad? Si no va a haber, no me cambio. O sea, nadie me llamó. Todos venían confiados en que sí iba a haber reunión. O sea, tenían fe. Y lo otro es apoyarse en. Ese es creer. Apoyarse en. Cuando ustedes entraron aquí, o sea, yo me aseguro que las sillas, he identificado que algunas sillas están rajadas. Entonces yo las quito y pongo una que esté en buenas condiciones. ¿Por qué? Para evitar que alguien se vaya a caer y va a hacer un golpe ahí. Pero cuando ustedes entran, nadie se pone a revisar la silla y vamos a ver si la silla me aguanta. ¿Va que nadie hace eso? O sea, usted entra, se sienta confiado. Ese es apoyarse en. O sea, usted se sienta confiado en la silla. ¿Verdad? Usted sabe que con confianza se puede sentar. Y creer tiene que ver con tener fe en. Tener fe en Jesucristo y en la obra redentora de Él. Por lo tanto, hermanos, nosotros no tenemos que sentir vergüenza para dar el Evangelio. O sea, ¿por qué? No tenemos que tener vergüenza. No tenemos que avergonzarnos de dar el Evangelio. Hablar el Evangelio a las personas, a que parezca oportuno o inoportuno, tenemos que hacerlo. O sea, qué bueno, a mí, yo hablo con ustedes y qué bueno que cada hermano me cuenta diferentes formas como da el Evangelio, porque se le presenta diferente contexto, no es el mismo contexto, no es la misma persona, son diferentes personas. Lo que tenemos que tener claro es el Evangelio puro, nosotros. ¿Cómo lo vamos a dar? Ya la Biblia no lo dice.
Dice lo que debemos hacer, pero no cómo lo debemos hacer, porque los contextos cambian. Y los temperamentos, cada uno de ustedes tiene un temperamento diferente, entra de diferente forma y Dios nos está usando para la gloria de Él. Lo que debemos hacer nosotros es no tener vergüenza por dar el Evangelio, como dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, al que no es judío. Es poder de Dios para salvación. O sea, tú quieres vidas cambiadas, hermano y hermana, tú miras tu vida y tú le das gloria a Dios, tú miras hacia atrás y tú ves cómo Dios se ha glorificado en tu vida. Hay que ser honesto, hay que ser humilde, ¿verdad? No somos lo mismo que cuando empezamos en la iglesia. El Señor nos ha cambiado porque Él ha prometido que nos va a llevar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Entonces no es posible que seas igual. Algo ha cambiado. Entonces, la misma esperanza para las personas. Tenés que dar el Evangelio, te parezca oportuno o inoportuno. Es que no es oportuno. Como una vez me salió alguien en la universidad, es que no se puede porque la universidad es laica. Entonces la universidad es laica, pero las personas necesitan a Cristo. Y algo interesante, le digo yo, la Granja Penal no es laica. ¿Y por qué ahí se permiten ir a hablar la palabra? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente necesita a Cristo. Entonces, pero hasta que esté en la cárcel nos damos cuenta que la gente necesita a Cristo. ¿Y por qué no en la universidad, que estamos formando profesionales? ¿Por qué no les hablamos de Jesús? Para que eviten ir a la cárcel. Porque no vaya a ser que lo miré en la universidad y después voy a la cárcel y me va a decir, licenciado, pero usted en la universidad nunca me habló de Jesús. Hasta ahora lo veo que es cristiano que viene a la cárcel. Óigame, qué feo, ¿va? Una sensación fea para mí. Y de tal vez yo lo conocí en la universidad y cuando voy a la Granja Penal lo veo ahí y le doy el Evangelio. Licenciado, allá me hubiera hablado de Jesús, ¿verdad? O sea, probablemente eso pase, ¿verdad? No es que así va a pasar. Pero el asunto es que no debemos de avergonzarnos de dar el Evangelio, hermano. Veamos el tercer punto. Fíjense que ya vimos todo el proceso. El carcelero aceptó a Cristo, lo llevó a la casa, a Pablo y a Silas. Pablo les habló el Evangelio. Ellos, vamos, el versículo, en este caso, el versículo 32, comienzo del discipulado. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Le hablaron la palabra. O sea, aquí ya no es solo el Evangelio, ya es la palabra. Porque Pablo y Silas sabían que andaban de pasadita por ahí, porque después de Filipo se fueron a otras ciudades. Se fueron a Tesalónica, se fueron a Berea, y de ahí agarraron para abajo en la parte de Grecia. Y el asunto es que ellos andaban evangelizando y plantando iglesias. Entonces ya tuvieron 3 eventos. Lidia, la mujer endemoniada y el carcelero de Filipo. Un trabajo, y recordemos que Lidia confió en Cristo, ella y su familia, y fueron bautizadas. El carcelero de Filipo recibieron a Cristo como su único Salvador, él y los de su casa. Por eso dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque es la semilla. El carcelero era la semilla. Imagínense, yo pienso que el carcelero no era buena ficha, pues no caía bien, porque era defensor de los romanos. Le decían, tenés que ser duro. Y no nos pregunté si es justo o es injusto que metimos preso a Pablo. El carcelero no andaba preguntando, él solo tenía que obedecer órdenes. No andaba preguntando si era injusto o justo que metieron a Pablo preso. Pero imagínense, y él ya una nueva criatura. O sea, esos son los milagros del Señor, hermano. Tú quieres ver vidas transformadas, tu familia las quieres ver transformadas, pero no es de ninguna otra forma que se va a transformar tu familia. Es dándole el Evangelio, hablándole de Jesús.
Como decía una hermana, yo pues no me sentía con fuerza de decirle a mi pariente el evangelio, pero yo le dije a alguien que viniera al evangelio. Le dije a varias personas que vinieran a confirmar el evangelio. Cumplió su misión. Eso es lo que cambia a las personas. Dice, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Después de que el carcelero confió en Cristo, su familia, les explicaron a todas las personas de los que estaban en su casa, le enseñaron la palabra de Dios. O sea que hay un trabajo que hay que dejar encaminado, decía Pablo y Silas. Nosotros nos vamos a ir, pero hay que dejar un trabajo. No solo es evangelizar, enseñarles la palabra. ¿Para qué? Para que los nuevos creyentes comprendan mejor el evangelio y la vida cristiana. O sea, ya empieza una nueva vida. Recordemos que Jesucristo nos pasó de muerte a vida. Cuando tú recibiste a Cristo como tu único Salvador, pasaste de muerte a vida. Entonces ahora tienes una vida cristiana, una vida de creyente. Es donde Pablo y Silas vinieron y dice, y les enseñaron las Escrituras. Empezaron a leer la Biblia con los hermanos. Yo quiero animarlos que sigan las mujeres con esas reuniones cada 2 martes. Es increíble los milagros que Dios está haciendo con ustedes, hermanas. Eso es precisamente enseñar las Escrituras para el discipulado. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que están haciendo las mujeres. Un discipulado para confirmar el evangelio y para su andar en su vida cristiana. Eso es lo que Pablo y Silas estaban haciendo con el carcelero de Filipos y con su familia. ¿Qué hacemos nosotros los sábados? Que todavía seguimos esperando a algunos hermanos varones el sábado a las 6 de la mañana. ¿Qué hacemos? Leemos, tenemos el manual de discipulado y es interesante como un hermano se ha tomado el trabajo de él explicar cada punto de cada lección. Y nos involucra a todos a que opinemos, a que contemos testimonios. Y somos edificados, hermanos. Las mujeres, entiendo que lo mismo están haciendo. Ustedes pueden ver que son cosas diferentes que se hacen los jueves. La reunión de martes de mujeres es otro feeling. Es discipulado, es carne, es chuleta. Es la palabra de Dios pura, que las mujeres se encargan de digerirla entre ellas. Y lo mismo los varones aquí. Es increíble, estamos aprendiendo acerca de Jesús. Es increíble, ese discipulado. Eso es lo que Pablo y Silas estaban haciendo con el carcelero. Les hablaron la palabra del Señor, a él y a todos los de su casa. Miremos el punto número 4. Mostrando públicamente tu fe en Cristo Jesús. ¿Cuál es lo primero que obedecemos después de haber confiado en Cristo? Hechos 16:33. Dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Recordemos que Pablo había sido azotado cuando lo metieron preso, ¿verdad? Con vara le dieron en la espalda y lo sangraron, y el carcelero lo llevó a la casa y le lavó las heridas. Le lavó las heridas. Pero dice que enseguida se bautizó con toda su familia, todos los que estaban ahí en la casa. El bautismo del carcelero y los de su casa fue inmediato después de la confesión de fe, de haber aceptado, de haber recibido el regalo. Entonces, hay personas que dicen que para bautizarse, que solo el pastor puede bautizar, que hay una serie de requisitos para bautizarse. Yo no sé de dónde se sacan tantas cosas. Cuando aquí dice que el carcelero solo y su familia solo recibieron el regalo de salvación y enseguida se bautizaron. ¿Qué impide que se bautice? Si hay suficiente agua. Si hay agua en la pila de tu casa y llega alguien y le acepta a Cristo y ahí nomás le pregunta, ¿te querés bautizar? Ahí hay agua en la pila, te bautizamos ahorita. No tienes que esperar que hagamos un almuerzo como iglesia de todos los bautizos. Si ahí la persona se quiere bautizar, ahí la bautizás, hermano. Así es que dice que el carcelero y su familia
y todos los de su casa fueron bautizados después de su confesión de fe. Me gusta este estudio porque me da las pautas, y eso es lo que estoy compartiéndole, las pautas de cómo evangelizar y cómo llegar al bautizo, y ver que no hay impedimento para que alguien se bautice. Tenemos que agarrar la Biblia, hermanos, para convencer a las personas. Uno, ¿qué es lo que creen acerca de Cristo? Que Cristo es el Hijo de Dios, que es el Salvador, y lo que vino a hacer es Jesucristo. Y luego acerca del bautismo, ¿verdad? Eso es que nosotros es una demostración pública de la fe, es el bautismo. Los que estaban en su casa, en la casa del carcelero, se sintieron persuadidos y convencidos por lo que estaba hablando Pablo y Silas. Fíjense que influyeron dos cosas. Pongámonos a pensar, porque el versículo lo dice, y serás salvo tú y tu casa. Pero aquí estamos desglosando eso. Los que estaban en su casa, ¿qué sucedió? Los que estaban en la casa del carcelero fueron influenciados, uno, por el testimonio del carcelero, porque ellos conocían muy bien al carcelero, y ahora nos sale que es cristiano, y nos trae a Pablo y a Silas a la casa. Uno, eso sirvió de influencia. Y dos, dice que Pablo y Silas los convencieron, no solo del evangelio, sino de que se bautizaran. Pero los convencieron con la palabra, hermanos. Por eso dice que les enseñaban las escrituras. Y a veces no tenemos éxito como creyentes porque queremos hacer las cosas a la manera nuestra, ¿verdad? No es así, no es a la manera nuestra, es a la manera del Señor. Miren, tomemos el ejemplo de Pablo y Silas. ¿Cómo lo hicieron? Hermanos, yo quisiera que se fueran a su casa y que leyeran este pasaje nuevamente, para que, ¿cómo lo hizo Pablo y Silas? Para nuestro ejemplo, para que así lo hagamos nosotros. ¿Y cuál fue el resultado? Que el carcelero y los de su casa creyeron y fueron bautizados. Fueron bautizados. Imagínense. Después Pablo se fue. Pero miren, antes de decirles que Pablo se fue, veamos el número 5. Que la salvación trae regocijo al verdadero creyente. Yo no sé cuando uno pierde el gozo, porque por diferentes razones perdemos el gozo, pero es que nos hemos olvidado de la salvación. Nos hemos olvidado. Cuando tú pierdes el gozo, cuando pierdes el contentamiento, no es porque no tengas problemas. No, yo estaba viendo un video de la hermana que estaba compartiendo el evangelio el martes. O sea, qué interesante cómo da el evangelio, cómo habla, lo que cree, lo transmite. Y aparte de eso, ustedes pueden ver el video, creo que fue publicado en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y el rostro que refleja, la forma como habla, yo digo, o sea, es completa en dar el evangelio, convence con solo verla. ¿Por qué? Porque está compartiendo lo que está creyendo y está disfrutando lo que cree. Y eso fue lo que pasó con el carcelero y su familia. Dice Hechos 16:34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. O sea, no solamente hay fiesta en el cielo cuando una persona se arrepiente y cree en Cristo. Uno solo dice, hay fiesta en el cielo porque confía en Cristo. No, pero tú tienes que estar contenta, tienes que estar contento cuando alguien acepta a Cristo. Y tú no debes perder el contentamiento de haber recibido a Cristo como tu Salvador. No sé cuántos años hace atrás, pero eso nos debe mantener contentos, hermanos, porque los problemas aquí en la tierra son pasajeros. Ayer hablábamos los varones y decíamos, no hombre, si a lo más 80 vamos a vivir. No sé por qué las edades siempre salen a relucir ahí. Y me dice un hermano, a usted ya le falta poco para los 80. Bueno, y a usted también le falta poco, ¿verdad? El asunto es que la Biblia es clara y dice a los más 80, ¿verdad? Los más robustos, 80.
Y al que vive más de 80, pues, como decía un hermano, ya está viviendo tiempo extra, decía ayer. Vaya, ya pasó los 90 minutos y está jugando más, ¿verdad? Cuando ya pasa de los 80. El asunto, hermanos, es que hay que regocijarse. Contento, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué vas a perder el contentamiento porque tienes problemas pasajeros? Si no se pueden resolver, dale gloria a Dios. Acordate que esos problemas, esas situaciones difíciles, Dios las usa para el progreso del Evangelio. Pablo estaba contento en la cárcel, no estaba triste, estaba contento. El carcelero de Filipo y su familia se regocijaron cuando recibieron a Cristo como su Salvador. Cuando se bautizaron, estaban contentos por su nueva vida. Han nacido de nuevo, antes estaban muertos. Tenemos que reflexionar, hermanos, tenemos, como dicen, poner las barbas en remojo. Ya no estar preocupados, está bien, hay que buscar qué hacer y cómo resolver, y si hay que orar por las situaciones difíciles. Todos tenemos situaciones difíciles, tenemos que orar, pero no tenemos que perder, cuando sentimos que perdemos el regocijo, tenemos que recordar que somos salvos, que vamos a tener una vida eterna. El Señor nos dejó su garantía, el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué más garantía quieres, hermano? Que vas a pasar una eternidad con el Señor. ¿Qué más garantía quieres? Que Él mismo dejó de garantía su Espíritu. Entonces no tienes que perder el contentamiento. Tienes que pensar que esa situación difícil que estás pasando, el Señor la está usando para el progreso del Evangelio. Amén. El Señor está usando tu situación para el progreso del Evangelio, así como usó la situación de Pablo para que el carcelero de Filipos y su familia recibieran el regalo de salvación y fueran bautizados y estuvieran contentos con esa decisión que tomaron. La alegría del carcelero era palpable. Fíjense bien, ¿cómo empezamos a hablar del carcelero que recibió a Pablo? Un hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados. Pero todo fue que llegara Pablo a la cárcel injustamente, pero llegó a la cárcel y eso le cambió la vida. Eso le cambió la vida. De verlo alabando al Señor en medio de sus dificultades. Y cuando no podía comprender el carcelero de Filipo. Y otro punto es cuando el terremoto rompió las cadenas y las puertas y no se fueron. Y se quedaron ahí, no lo podía comprender el carcelero. Todo eso influye, hermano, hermana. La gente te observa. Eso hablábamos ayer en el grupo de varones. La gente nos mira, nos observa. Cómo respondemos ante las diferentes situaciones. Y a veces respondemos como personas que no conocemos a Cristo. Respondemos como personas como que no estamos seguros que vamos a ir al cielo. Allá a pasar nuestra eternidad con el Señor. Tenemos que influenciar a otros de la manera como respondemos para que esas personas reciban el regalo de salvación. Pablo fue de buen testimonio, pero no para ganancia de él, para el progreso del Evangelio. Recordemos eso. Al final fue el progreso del Evangelio. En Filipenses 1, del 3 al 6, podemos ver que Pablo ya no estaba en Filipos, porque este pasaje que compartí es en Hechos 16, cuando Pablo llegó a Filipos, que empezó a evangelizar y se plantó la iglesia, pero en esto ya Pablo ya no estaba en Filipos, ya mandó la carta, y por eso dice Filipenses 3:6. La iglesia de Filipos fue muy querida por Pablo. Fíjense bien, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué frase de Pablo para la iglesia que estaba en Filipos. Ya vimos todos los 3 domingos, los 3 eventos importantes en Filipos que dieron lugar a establecer la iglesia. Ahora Pablo les está diciendo, doy gracias a Dios por ustedes. Doy gracias a Dios por ustedes. Qué bendición, hermano. Qué bendición. Tú ponete a pensar
lo que tú haces por el Señor. O sea, valora eso. Los jueves, yo sé que es un sacrificio, que van a llevar fresco, comida y tantas cosas, pero ponete a pensar el valor que eso tiene. ¿Cuántas personas se ganan para Cristo? Cuando tú vas a la reunión de mujeres, ¿cuántas mujeres han sido transformadas? Ahí las mujeres que van a esas reuniones, ¿saben cuánto Dios ha transformado sus vidas? ¿Cuánto Dios ha cambiado la vida de ustedes? Y lo vemos nosotros los varones. Así que seguimos esperando, ¿verdad? Las hermanas, las reuniones ahí están, las de mujeres, las de los varones. Tenemos que crecer, hermano. Tenemos que estar contentos en el crecimiento que Dios nos da. Filipenses 1:12 dice: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Miren qué interesante. Pablo, la gente de Filipos sabía todo lo que Pablo le había pasado en Filipos. Todo lo sabían. Y Pablo les dice en la carta: yo quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me sucedieron cuando estaba ahí, y todas las que me han sucedido, porque Pablo no solamente estuvo en Filipos, sino que estuvo en otros lugares plantando iglesias, y en todos los lugares tuvo padecimiento. Entonces les dice: quiero que sepan que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Tú puedes decir eso, hermana? ¿Tú puedes decir eso, hermano? ¿Tú puedes decir eso con seguridad, que las cosas que te están pasando han redundado más bien para el progreso del Evangelio? Que el Señor se glorifique, hermano, en tu vida y en la mía. Pero necesitamos, con humildad, decirle al Señor: gracias por esta situación que tú estás permitiendo que yo pase, porque todo esto va a redundar para el progreso del Evangelio. El mundo necesita ser alcanzado para Cristo, y el Señor te está usando a ti para el progreso del Evangelio. Vamos a orar. Pongámonos de pie. Señor, gracias por este tema, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque nos has enseñado con claridad la importancia de permitir las pruebas en nuestras vidas, aunque sean injustas, pero esas pruebas a nosotros los creyentes sirven para el progreso del Evangelio. Ya vimos a Pablo, que estando preso injustamente, en vez de estar triste, estaba alegre, estaba contento, se regocijaba, alababa tu nombre en medio del encarcelamiento de manera injusta. Señor, gracias porque tú usaste a Pablo para que el carcelero viera ese ejemplo y tomara la decisión de recibirte como tu único Salvador. Y no solamente él, sino también su familia, los que estaban en su casa. Y no solamente recibieron el regalo de salvación, sino que también fueron bautizados. Y no solamente recibieron el regalo de salvación y fueron bautizados, sino que se regocijaron de haber tomado esas dos grandes decisiones. Enséñanos, Señor, a ser como Pablo, pensar que todo lo que estamos pasando redunda más bien para el progreso del Evangelio. Va a servir para que las personas sean alcanzadas para ti. Y como el carcelero de Filipos, enséñanos a dar el Evangelio con claridad, así como el carcelero y su familia lo entendió con claridad, como Pablo y Silas se lo enseñaron. Úsanos, Señor, para tu honra y para tu gloria. Amén. Vamos a alabar al Señor en esta